Lucha Villa, una figura destacada de la música ranchera mexicana, alguna vez estuvo en la cima de la fama, con su voz resonando en las ondas radiales y las pantallas de televisión. Su increíble carrera en la música, el cine y la televisión la convirtió en un ícono, adorada por millones. Sin embargo, hubo momentos en su vida que alteraron para siempre el curso de su carrera. Estos eventos no solo le costaron el éxito que alguna vez disfrutó, sino que también tuvieron un gran impacto en su vida personal. A medida que se acerca a su 90 cumpleaños, la historia de Lucha Villa ya no se trata solo de las luces brillantes de la fama. Es una historia de pérdidas, de una carrera perdida e incluso de enfrentar la posibilidad de perderlo todo, incluida su propia vida. En este video descubriremos los momentos clave que cambiaron su vida y su carrera para siempre, y profundizaremos en la dura realidad que enfrenta hoy: convertir los defectos en fortalezas y conquistar su carrera. Lucha Villa nació en Camargo, Chihuahua, en 1936, en una época en la que el mundo del entretenimiento comenzaba a abrazar personalidades audaces e inolvidables. Con una imponente altura de 1,75 metros, rápidamente se destacó en un mundo donde muchos de sus compañeros eran mucho más bajos. Esta altura tan destacada le ganó el apodo cariñoso de «La Grandota de Camargo», lo que demuestra cómo su estatura la diferenciaba no solo de sus contemporáneos, sino también como una presencia inconfundible en la industria del entretenimiento. Sin embargo, esta figura imponente se convirtió en una espada de doble filo. A pesar de su confianza exterior, Lucha luchaba con profundas inseguridades sobre su cuerpo. No solo le molestaba su altura, sino también cada aspecto de su apariencia que sentía que no cumplía con los estándares de belleza de la industria. Sus caderas, cintura, peso e incluso su altura eran objetos de constante autocrítica. El mundo la veía como una mujer fuerte y segura de sí misma del norte de México, una persona feroz y audaz que irradiaba poder y valentía. Pero tras bambalinas, Lucha luchaba contra la dismorfia corporal, una lucha interna que la impulsaba a tratar de cambiar lo que consideraba imperfecciones. Sus luchas personales estaban ocultas detrás de la imagen glamurosa que proyectaba al público, y trabajaba incansablemente para presentarse como una figura de fortaleza inquebrantable. A pesar de estas inseguridades, nunca permitió que las detuvieran a la hora de presentarse en el escenario, enfrentando cámaras y actuando ante grandes audiencias. La carrera musical de Lucha Villa comenzó a principios de la década de 1960, con su primera grabación importante, La Media Vuelta, lanzada en 1961. Esta canción marcó el inicio de su ascenso como una poderosa voz de la música ranchera mexicana. Con los años, Lucha se hizo conocida por sus versiones de clásicos atemporales de compositores legendarios como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Ferrusquilla y Rubén Fuentes. Sus interpretaciones de estas canciones no solo rendían homenaje a los originales, sino que también mostraban su maestría vocal, convirtiéndola en una de las figuras más icónicas de la música ranchera. Canciones como No Discutamos y Tú a mí no me hundes consolidaron su lugar en el legado musical de México. Canciones como No Discutamos, A Medias de la Noche y Tú a mí no me hundes se convirtieron en himnos de la radio mexicana y aseguraron su lugar como una de las cantantes rancheras más queridas de su era. A pesar de haberse retirado de la música hace casi 3 décadas, la base de seguidores de Lucha se ha mantenido leal y su música sigue resonando con los oyentes de hoy. Más allá de sus talentos musicales, Lucha Villa también se convirtió en una actriz celebrada. Trabajó con algunos de los cineastas más prominentes de México, incluyendo a Roberto Gabaldón y Luis Alcoriza. En 1972, su actuación en Mecánica Nacional le valió el premio Ariel a la mejor actriz. La película, que cuenta la historia de una familia atrapada en las duras realidades de la sociedad mexicana, presentó a Lucha como una esposa y madre devota,
soportando la humillación de su esposo mecánico sexista e ignorante. Su interpretación de una mujer fuerte pero sufriente dejó una marca indeleble en el público. Lucha Villa ganó un segundo Ariel en 1978 por su papel de la japonesa en la película El lugar sin límites de Arturo Ripstein. La historia, basada en la novela de José Donoso, explora las complejas dinámicas de poder y sexualidad en un pueblo rural mexicano. La interpretación de Lucha como la matriarca dueña de un burdel que gana una apuesta involucrando a un travesti fue una de sus actuaciones más memorables, ganándose una amplia aclamación crítica. Su carrera continuó prosperando a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, con numerosos álbumes exitosos y giras exitosas. Lucha Villa no solo era conocida por su música, sino también por sus colaboraciones con figuras legendarias en la escena musical mexicana. Se convirtió en una figura clave en las listas de música ranchera, grabando a menudo con artistas famosos como Juan Gabriel, a quien consideraba un amigo cercano. Juntos crearon canciones icónicas como La Media Vuelta, La Mano de Dios y Amanecí en tus brazos, consolidando a Lucha como una de las figuras más icónicas de la historia de la música mexicana. En 1964, Lucha Villa alcanzó otro hito en su carrera cuando protagonizó la película El Gallo de Oro, dirigida por Roberto Gabaldón. La película, basada en un guión del legendario Juan Rulfo y adaptada por Gabriel García Márquez, fue un éxito crítico y le valió a Lucha su primer premio Diosa de Plata. Ese mismo año, su álbum con la música de la película se convirtió en un éxito comercial, impulsándola aún más hacia la fama. En la década de 1970, Lucha Villa se convirtió en la principal vendedora de álbumes de música ranchera, junto a otros gigantes como Javier Solís. Continuó lanzando álbumes exitosos, incluyendo Puro Norte, una serie de 4 álbumes que fusionaron el mariachi con la música norteña. La serie produjo canciones exitosas como Te traigo estas flores y Sufro porque te quiero, y mostró el rango vocal y la versatilidad de Lucha. Fue durante este período cuando Lucha comenzó su colaboración con Juan Gabriel, quien escribió varias de sus grandes éxitos, incluidos Juro que nunca volveré y La diferencia. A medida que se desplegaban los años 80, la carrera de Lucha Villa alcanzó nuevas alturas. En 1985, lanzó un álbum producido por Juan Gabriel que se convirtió en uno de los álbumes de ranchera más vendidos de la historia. Canciones como No discutamos y Ya no me interesas se convirtieron en éxitos instantáneos. La influencia de Lucha en el género ranchera alcanzó su punto máximo y sus contribuciones a la música mexicana fueron incomparables. Sus últimos papeles cinematográficos en 1993, Encuentro Inesperado y Lolo, mostraron que, incluso en sus años posteriores, Lucha seguía siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la actuación. Recibió premios por sus actuaciones, incluido el premio ACE a Mejor Actriz de Reparto. Estos papeles finales demostraron el increíble rango y talento que Lucha Villa aportaba a cada proyecto en el que participaba. La lucha con Televisa y el costo de la fama. Lucha Villa a menudo reflexionaba sobre la fragilidad de la carrera de un artista, reconociendo que la industria del entretenimiento puede ser implacable y que un solo error podría poner fin a una carrera en cualquier momento. Como una de las figuras más importantes de la música mexicana, Lucha Villa fue invitada regularmente a aparecer en los programas de televisión más prestigiosos de la época. Entre estos, Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, se destacó como el más importante. Velasco no solo era un presentador, sino una figura poderosa en Televisa, la red de televisión dominante en México.
Su programa era una plataforma para que los artistas mostraran su talento a una vasta audiencia, y su aprobación a menudo significaba la diferencia entre el éxito y el olvido para un intérprete. Lucha era una invitada frecuente en Siempre en Domingo, convirtiéndose en una de las artistas más queridas del programa. Sus presentaciones siempre fueron bien recibidas, y su estrecha relación con Velasco aseguraba que tuviera un lugar destacado en el show. Sin embargo, esta relación aparentemente perfecta daría un giro dramático. Según la diseñadora de moda Mitzi, quien fue una confidente cercana de Lucha Villa durante su carrera, la cantante comenzó a expresar su insatisfacción con las cargas financieras y logísticas que enfrentaba para aparecer en Siempre en Domingo. A pesar de ser una invitada en uno de los programas de televisión más prestigiosos y rentables de México, se dice que Lucha se frustraba con el hecho de que debía cubrir los gastos de su vestuario, peluquería y maquillaje, todos los cuales representaban costos significativos. Estas apariciones, esenciales para su carrera y visibilidad, se suponían que debían ser una oportunidad para mostrar su talento ante millones, pero Lucha tenía que asumir sola la carga financiera. El sentido de injusticia de Lucha creció a medida que se dio cuenta de que Televisa, una cadena que se beneficiaba enormemente de su participación, mostraba poco interés por los gastos que ella tenía que cubrir. Sentía que, dado su estatus como una de las mayores estrellas del programa, la cadena debería haber contribuido al menos con estos costos básicos o, como mínimo, haber ofrecido más apoyo. Esta falta de reconocimiento y apreciación por los sacrificios que estaba haciendo tras bambalinas llevó a sentimientos de resentimiento. Lucha creía que la estaban dando por sentada, y el impacto de esta frustración fue más que solo financiero. También fue emocional y psicológico. Esta tensión finalmente llevó a un punto de quiebre cuando Lucha decidió confrontar a Raúl Velasco. Expresó sus preocupaciones sobre la inequidad de su situación, manifestando cómo las cargas financieras la afectaban, no solo como artista, sino también como mujer, tratando de mantener una imagen profesional. Sin embargo, en lugar de empatía o comprensión, Lucha recibió una respuesta fría y despectiva. Velasco, cuya influencia en la industria era inigualable, le dijo que nunca la invitaría de nuevo a su programa. Para Lucha, este momento marcó un giro significativo, ya que no solo terminó su relación con una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana, sino que también cerró una puerta vital en su carrera. Le dijo que nunca volvería a ser invitada a Siempre en Domingo. Esta decisión, tomada por Raúl Velasco, una de las figuras más influyentes y poderosas de la televisión mexicana, resultó tener un impacto devastador en la carrera de Lucha Villa. Durante años, Siempre en Domingo fue más que un programa. Fue la plataforma donde Lucha consolidó su reputación como una de las principales figuras de la música ranchera mexicana. El programa le brindó una exposición incomparable ante millones de espectadores en todo el país, y ser una invitada regular en el show la mantuvo a la vanguardia del entretenimiento mexicano. Sin esta prestigiosa plataforma, la visibilidad de Lucha Villa disminuyó drásticamente. Su carrera, que había sido impulsada por Siempre en Domingo, se vio marginada, y las oportunidades que antes estaban fácilmente disponibles en Televisa comenzaron a evaporarse. La cadena, que había sido clave en la construcción de su legado, ya no parecía dispuesta a ofrecer el mismo nivel de apoyo, dejando a Lucha para navegar por una industria cambiante, sin el respaldo de la poderosa red que la había elevado al estrellato. Mitzi, quien había trabajado estrechamente con Lucha en su vestuario, afirmó que las consecuencias de esta discusión tuvieron un fuerte impacto en la cantante. No solo perdió una vía clave para la exposición, sino que también luchaba con su autoimagen, especialmente respecto a su apariencia. El impacto emocional de esta confrontación, sumado a la presión de mantener su imagen física, empujó a Lucha a una profunda depresión.
En un esfuerzo por abordar sus preocupaciones, decidió someterse a una liposucción a los 61 años. Una decisión que, según Mitzi, finalmente obstaculizó su carrera. Este procedimiento médico marcó un punto de inflexión en su vida, ya que fue visto como un intento de recuperar la confianza que había perdido. A pesar de los reveses personales y profesionales, Lucha Villa continuó siendo una fuerza en la industria musical. Sin embargo, su relación con Televisa quedó para siempre alterada. La pérdida de oportunidades en Siempre en Domingo y otros programas de Televisa obligó a Lucha a buscar nuevas vías para su carrera. Se volvió a los medios alternativos, con la esperanza de seguir prosperando fuera del alcance de la red que alguna vez fue tan central en su éxito. El conflicto con Raúl Velasco y el posterior declive de su carrera destacan los desafíos que muchos artistas enfrentan al navegar por las complejidades de la fama y las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. Lucha Villa, una cantante que había estado en la cima de su campo, se vio obligada a enfrentarse a la realidad de que el éxito en el mundo del entretenimiento podría ser tan volátil como efímero. Las trágicas consecuencias de una decisión de cirugía estética que cambió su vida para siempre. Lucha Villa no sabía que la cirugía estética acabaría con su carrera y cambiaría su vida para siempre. En agosto de 1997, Lucha Villa decidió someterse a una liposucción. «Mañana voy al desengrasante», le dijo Lucha al cantante Alberto Ángel El Cuervo, durante una reunión con compositores y autores mexicanos. En ese momento, Lucha era conocida por su actitud confiada y su sentido del humor. Me dijo, «No te vayas para que no crean que eres tú la que come tanto», recordó El Cuervo en una entrevista. Ella estaba segura de que la cirugía mejoraría su apariencia, sin saber que esta decisión alteraría el curso de su vida para siempre. La cirugía, que tenía como objetivo ayudar a Lucha a perder peso mediante liposucción, fue realizada en Monterrey por el renombrado cirujano plástico Eugenio Pacelli. Trágicamente, el procedimiento salió mal. Lucha sufrió un paro cardíaco durante la operación. A pesar de los esfuerzos del anestesiólogo por reanimarla, el corazón de Lucha se detuvo, lo que provocó una devastadora lesión cerebral causada por la falta de oxígeno. Esta lesión tuvo efectos irreversibles, y Lucha permaneció en coma durante más de 2 semanas. Su familia y los médicos se aferraron a la esperanza mientras esperaban cualquier señal de recuperación. Fue trasladada al Hospital Muguerza en Nuevo León, donde los médicos informaron que su cerebro había estado privado de oxígeno durante más de 2 minutos, afirmación que más tarde fue debatida por su equipo médico, que sugirió que el daño había durado mucho más, posiblemente más de 5 minutos. El pronóstico era sombrío. Lucha había caído en coma, y su familia, incluidos sus 3 hijos, Rosa Elena, Carlos Alberto y María José, solo podían esperar, rogando contra toda esperanza que se recuperara. En los días siguientes, la situación de Lucha siguió siendo precaria. Sus médicos y familia mantenían una vigilia, esperando cualquier signo de mejora. Aunque la recuperación física era lenta e incierta, el pronóstico para sus funciones cognitivas era grave. El 24 de agosto de 1997, el neurocirujano José Luis Assad Morel, quien había estado monitoreando su condición, confirmó que el cerebro de Lucha había sufrido daños permanentes. La falta de oxígeno y circulación sanguínea había causado estragos en áreas vitales de su cerebro, como el córtex, tálamo e hipotálamo, y aunque despertara del coma, las deficiencias serían permanentes. No podrá volver a cantar, afirmó el doctor Assad. A pesar de los sombríos pronósticos, Lucha Villa desafió las expectativas. El 31 de agosto de 1997, despertó del coma mostrando signos de recuperación. Su familia celebró esta pequeña victoria, pero la realidad era dura. Aunque la vida de Lucha ya no corría peligro, el daño a su cerebro era irreversible.
Había perdido la capacidad de hablar y enfrentaba graves retrasos cognitivos. La capacidad de Lucha para comunicarse estaba gravemente afectada y tuvo que reaprender habilidades básicas como hablar, leer y escribir. Sus hijos, profundamente preocupados pero agradecidos por su supervivencia, se unieron a su lado, brindándole apoyo durante el largo y doloroso proceso de rehabilitación. Buscaron tratamiento médico para ella en Cuba, con la esperanza de que terapias especializadas ofrecieran alguna oportunidad de recuperación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y el paso del tiempo, Lucha Villa nunca volvería a ser la artista vibrante que había sido. En entrevistas en los años posteriores, la familia de Lucha habló abiertamente sobre los enormes desafíos que enfrentaron tras la cirugía. Rosa Elena, una de sus hijas, recordó cómo le ponía las canciones de Joan Manuel Serrat a su madre, con la esperanza de que la música pudiera estimular alguna respuesta. En ocasiones, Lucha mostraba signos de reconocimiento, pero la magnitud de su daño cerebral le impedía interactuar plenamente con el mundo a su alrededor. La pérdida de Lucha no fue solo emocional para su familia, sino también para las legiones de fans que la adoraban. La cantante, que alguna vez cautivó los corazones del público mexicano con su poderosa voz y su presencia imponente en el escenario, ahora enfrentaba una realidad diferente. No podía realizar presentaciones ni hablar como lo hacía antes. Los años de arduo trabajo y dedicación que la habían llevado a la cima de su carrera, ahora eran opacados por un giro trágico e irreversible. En los años posteriores a la cirugía, Lucha Villa se retiró de la vida pública. Aunque continuó viviendo con lujo, rodeada de su familia en San Luis Potosí, el costo físico y mental del accidente estaba siempre presente. En 2009, cuando el programa de televisión Ventaneando la visitó en su hogar, era evidente que la cantante había cambiado drásticamente. A pesar de su rostro sonriente, estaba claro que luchaba por hablar y tenía dificultades para comprender su entorno. Su mente, antes aguda, estaba nublada y parecía una mera sombra de la dinámica intérprete que antes llenaba las salas de conciertos en todo el país. La trágica caída en desgracia de Lucha es una historia de advertencia sobre la imprevisibilidad de la vida bajo el foco de atención. La industria del entretenimiento, que alguna vez la adoró, también demostró ser un lugar donde un paso en falso podría destrozarlo todo. El procedimiento de liposucción, que ella había esperado que mejorara su apariencia, en cambio, la llevó a su perdición. Lo que se suponía que debía realzar su belleza y confianza, se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que dañaron irreparablemente su vida y carrera. A pesar de la abrumadora adversidad, la familia de Lucha permaneció a su lado, agradecida por el hecho de que ella había sobrevivido. Sus hijos, que al principio temían lo peor, encontraron consuelo en su continua presencia en sus vidas, aunque significara adaptarse a la dura realidad de que su madre nunca volvería a ser la misma. En entrevistas, expresaron su gratitud por los médicos y terapeutas que trabajaron incansablemente para devolverle la vida a Lucha, aunque nunca pudiera regresar a su antigua gloria. Su historia sirve como recordatorio de que la fama y el éxito en la industria del entretenimiento pueden ser efímeros, y que la búsqueda de la perfección mediante mejoras estéticas conlleva riesgos significativos. Lucha Villa, una vez una voz querida y poderosa de la música mexicana, ahora vive una vida más tranquila, rodeada de sus seres queridos. Aunque nunca volverá a actuar, su legado permanece intacto en los corazones de aquellos que recuerdan a la artista que una vez fue. En los últimos años, familiares y amigos cercanos han compartido sus experiencias sobre el viaje de Lucha, y aunque ya no habla con la claridad que tenía antes, todavía hay momentos de lucidez que brindan consuelo a quienes la rodean. Lucha Villa, quien alguna vez bromeó sobre su próxima liposucción, ahora vive con las consecuencias de esa decisión fatídica. Para su familia y sus fans, es una tragedia que sigue resonando,
una historia de advertencia sobre lo fácil que la vida puede cambiar en un instante. El lado oculto de una estrella atrapada en el oscuro mundo del narcotráfico. La vida de Lucha Villa también guarda muchos rincones ocultos y misteriosos, especialmente relacionados con sus controversiales relaciones con figuras del submundo. En su libro Emma y las otras señoras del narco, la periodista Anabel Hernández destapa las conexiones ocultas entre figuras del entretenimiento mexicano y el mundo del narcotráfico. Entre los nombres que han generado debate está Lucha Villa, quien, según la investigación de Hernández, supuestamente mantuvo una relación romántica con Ernesto Don Neto Fonseca, una figura clave en el infame cártel de Guadalajara. La historia comienza en la década de 1980, cuando Lucha Villa, con 48 años, ya era una figura conocida del entretenimiento mexicano. En el apogeo de su carrera, la vida personal de Lucha Villa se entrelazó con la de Don Neto, líder del Cártel de Guadalajara, un grupo responsable del tráfico de drogas de México a Estados Unidos. Según testigos y testimonios relatados en el libro de Hernández, el encuentro entre Lucha Villa y Don Neto fue más que una simple reunión. Un ex guardaespaldas de Don Neto recuerda que Lucha Villa lo visitó a mediados de los años 80. Ella entró en una habitación privada con Fonseca, donde permanecieron durante varias horas. Cuando salió, estaba adornada con lujosos regalos, grandes esmeraldas en las orejas y pulseras en las muñecas. Uno de los guardaespaldas describió la escena de forma vívida. Salió sonriendo, con esmeraldas en las orejas y en las muñecas, con pulseras a juego. El mismo guardaespaldas luego confirmó que los regalos eran de Fonseca, los cuales a menudo se utilizaban como una forma de impresionar y cortejar a mujeres, incluidas figuras famosas como Villa. Los eventos descritos por Hernández apuntan a una narrativa más amplia. Las relaciones entre poderosos narcotraficantes y mujeres famosas, incluidas actrices y cantantes, no se basaban solo en la atracción, sino que también se utilizaban estratégicamente para construir alianzas y fortalecer egos. Los narcotraficantes, rodeados de riqueza y poder, buscaban acceder a lo inalcanzable, cortejando a mujeres renombradas, creando una ilusión de aún mayor influencia y prestigio. La narrativa de su asociación con Don Neto se enmarca dentro del contexto más amplio de la industria del entretenimiento mexicano durante los años 80, que vio cómo numerosas celebridades se vieron atraídas por la esfera del narcotráfico. Hernández revela que Don Neto, en particular, tenía una tendencia a agasajar a sus intereses románticos con costosos regalos como esmeraldas, que a menudo obtenía a través de canales ilícitos como el mercado negro o fuentes internacionales, incluida Venezuela. El legado criminal de Fonseca también es examinado en el libro. Nacido en Badiraguato, Sinaloa, en 1930, fue miembro fundador del Cártel de Guadalajara, junto a figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. El cártel fue clave en la creación de la infraestructura para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y la implicación de Fonseca en esquemas de lavado de dinero llamó la atención de las autoridades estadounidenses. Finalmente fue capturado por el ejército mexicano en 1985 después de una operación de alto perfil en Puerto Vallarta. Tras su arresto, Fonseca pasó más de 3 décadas en prisión antes de ser liberado a arresto domiciliario en 2016 debido a su deteriorado estado de salud. Falleció poco después, dejando un legado como uno de los narcotraficantes más infames de México. El libro de Hernández también aborda el tema más amplio de cómo las mujeres jugaron un papel fundamental, aunque a menudo ignorado, en el mundo del narcotráfico. En sus entrevistas con antiguos asociados de los narcotraficantes y guardaespaldas como Jorge Godoy y Ramón Lira, describe cómo las mujeres a menudo no solo eran víctimas, sino participantes activas en las vidas de estos hombres.
Ya sea como esposas, amantes o compañeras, estas mujeres se convirtieron en piezas clave en el funcionamiento de los cárteles. Como escribe Hernández, ellas son el combustible y al mismo tiempo el objetivo, son el sustento de la bestia. La presencia de mujeres en el mundo del narcotráfico no se limitaba solo a enredos románticos. Muchas mujeres estaban profundamente involucradas en la logística y las operaciones diarias de estas organizaciones criminales. La imagen glamorosa de figuras como Lucha Villa, contrastada con la dura realidad de sus relaciones con narcotraficantes, subraya las complejas dinámicas en juego. En el caso de Lucha Villa, su participación en estos círculos, de forma voluntaria o no, resalta la poderosa intersección entre fama, riqueza y el submundo criminal. La vida de Lucha Villa es un ejemplo poderoso de las duras realidades de la industria del entretenimiento, donde cada paso y decisión puede dar forma al futuro de un artista, a veces de formas que nunca anticiparon. Es un lugar donde un solo paso en falso puede afectar todo y donde el éxito nunca está realmente garantizado. Si te conmovió la historia de Lucha Villa, no olvides dar like, comentar y compartir tus pensamientos sobre esta figura legendaria. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido revelador sobre la vida de los íconos que han moldeado el mundo del entretenimiento.